Yo me llamo Eduardo Matio, soy docente e investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Doy clases de ética y de metodología en el segundo cuatrimestre, y en el primer cuatrimestre con otras compañeras trabajamos en un seminario que se llama Géneros, Sexualidades y Espacios Educativos, que justamente trata de difundir la importancia de fortalecer el trabajo vinculado a la ley de educación sexual integral y preparar a los que van a ser los futuros docentes que salen de la facultad y también a estudiantes que vienen de otras carreras, sobre todo de la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias Sociales, para justamente que tengan una primera aproximación a las cuestiones de género y a las cuestiones de sexualidad, pero pensando en lo que se puede hacer con eso en el espacio educativo. La articulación entre la filosofía y los estudios de género no es una tarea que se dé de suyo. De hecho, la filosofía puede ser una disciplina descorporizada, desexualizada, degenerizada, si ustedes quieren. Pero ya a lo largo del siglo XX y antes incluso hubo muchos intentos justamente por pensar algunas problemáticas del género, aunque no se plantearan en esos términos desde la filosofía. De hecho, un texto tan raro y a la vez tan fundacional para el feminismo como El segundo sexo de Simone de Beauvoir es un texto escrito por una filósofa, ¿sí? Y uno podría encontrar en algunas otras filósofas, incluso hace poquito en un texto muy cortito de Hannah Arendt, algunas discusiones acerca del problema de los problemas relativos a la emancipación de las mujeres, que estuvieron presentes, aunque sea de una manera menor, en la filosofía del siglo XX. Pero ya, yo me animaría a decir que desde los años 70 hasta ahora, el crecimiento de la vinculación entre filosofía y estudios de género ha ido aumentando cada vez más. Ahora, lo que ocurre es que los estudios de género son un espacio de por sí interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, como lo quieran llamar. Y entonces la filosofía o bien hace un aporte que contribuye a esclarecer algunas cuestiones, pero también es un saber que se contamina, en el mejor sentido de la palabra, con otros saberes. Y entonces la filosofía de género, como alguna autora lo llama, es una disciplina o una subdisciplina que necesariamente está vinculada a la antropología, vinculada a la sociología, vinculada a la literatura, vinculada a otros saberes científicos o no, que son muy distintos, incluso a las ciencias naturales, ¿sí? El lugar de los estudios de género en la educación de grado en particular y también en la educación de posgrado en los últimos años ha sido una cuestión que ha estado muy presente en la Universidad Nacional de Córdoba desde hace muchos años. Son muchas las compañeras y los compañeros que desde hace mucho tiempo fueron como poniendo su granito de arena para crear un espacio para los estudios sobre las mujeres, para los estudios sobre la homosexualidad, para los estudios sobre las cuestiones trans. Y en ese sentido es muy voluminosa la experiencia que tiene la Universidad Nacional de Córdoba en ese sentido. Sin todo el trabajo que se hizo en el grado en la Universidad Nacional de Córdoba a lo largo de muchos años, no tendríamos hoy posiblemente un doctorado en estudios de género como el que hay en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. No tendríamos una ordenanza 911
que fue fundamental y que aportó también su granito de arena para la Ley de Identidad de Género en 2011 y 2012. No tendríamos un plan de acciones como el que tenemos, que digamos que está ejecutándose, que está probándose, que está trabajando un plan de acción contra la violencia de género como el que tiene esta universidad. En ese sentido, digamos, todo ese trabajo creo que es el que hace posible que la universidad tenga tan presente en su vida cotidiana las cuestiones de género, más allá de las deficiencias y las formas de discriminación y de violencia que también están presentes en el espacio universitario. Pero por otra parte, también genera que hoy, al momento de encarar tareas docentes vinculadas a los estudios de género, sea mucho más fácil gracias a todo ese recorrido. Hoy, en muchas facultades, muchas unidades académicas, los estudios de género tienen un lugar casi natural. En octubre de 2006 se sanciona la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El trabajo que trató de sostener el programa ha sido enorme, porque supone trabajar en un nivel educativo que es absolutamente enorme, y la trama tan compleja que es el sistema educativo argentino, poder producir algún cambio significativo como el que proponía la Ley 26.150 requiere y va a requerir muchos años de trabajo que suponen una apuesta estatal, una apuesta del Ministerio de Educación que tiene que ser, vuelvo a repetir, sostenida en el tiempo. Y a mí me da la impresión como que en este momento, sobre todo porque hay sectores que claramente han denunciado, entre tanto desguace que se ha hecho que se han hecho de las políticas educativas que se venían realizando hasta el momento, uno de los sectores que se atacó y que se vació y que se empobreció fue justamente el que tenía que ver con este Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Con lo cual, muchos de los avances que se pudieron hacer, que probablemente eran pequeños, pero también eran significativos, yo creo que en este momento están en un stand-by. Pero pese a eso, me parece que cada vez es mayor la cantidad de docentes que se ven interpelados por estas cuestiones. Y me parece que tiene que ver con algo que la Ley de Educación Sexual Integral y su implementación tuvo muy en claro, que una ley de educación integral no solo supone, para decirlo así, la transmisión o la bajada de determinados contenidos con mayor o con menor fortuna, sino que también suponía dejarse afectar por ciertos desafíos que vienen del medio en el que cualquier escuela o instituto de formación está enclavado, ¿no? Y bueno, frente a esos desafíos, y pensemos lo que puede ser para cualquier escuela, el desafío que supone el Ni Una Menos, o que supone la cuestión del aborto en este momento, o que supone el 8M, o lo que fuese, digamos, cualquiera de todas estas cuestiones es un insumo que las escuelas no pueden dejar pasar, y que si lo quieren dejar pasar, entra por la ventana. En relación a la presencia que tiene en los medios hoy, por ejemplo, las cuestiones de género, que es una presencia que tienen en la agenda política, y que tiene en la enseñanza universitaria, y que tiene en un montón de ámbitos de la vida pública, me parece que
por poner el caso que creo que es el más llamativo, de que durante varios programas de intrusos se esté discutiendo con un muy buen nivel algunos de los aspectos más centrales de la agenda feminista local. A mí me parece que es una cosa que hace 5, 6, 7 años nos hubiera parecido impensable. Eso no quiere decir que porque el feminismo tenga algún lugar en la agenda de intrusos uno haya llegado a instalar la agenda feminista en la vida pública, en la vida política, en la vida social. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Pero digo, que se hable de feminismo en algún horario central significa que hay algo que se ha movido, hay algo que se ha desplazado, hay algo que ha ocurrido. Y yo creo que eso es algo que es fruto del trabajo que viene realizando el movimiento de las mujeres desde hace muchísimo tiempo. Uno tendría que olvidar la cantidad de ediciones que ha tenido el Encuentro Nacional de Mujeres, lo que eso significa. Muchas veces el Encuentro Nacional de Mujeres aparece en los medios porque se pinta una pared o porque ocurre esto, porque hay alguna dificultad, algún hecho violento, que esto que el otro, que recibe el peor tratamiento de los medios. Pero en realidad el movimiento de mujeres está trabajando todo el año, está haciendo cosas en diversos sectores, en diversos territorios, en diversos espacios, en diversas instituciones, con una agenda variadísima, y es eso lo que prepara hoy. Por otra parte, hay un montón de condiciones externas que me parece que como respuesta a ese mayor empoderamiento de las mujeres, respondió con una ola de violencia también inusitada, que no nos hubiéramos imaginado hace unos años. Y frente a esa ola inusitada aparece esta marea feminista que en el Ni Una Menos o en el 8M ha podido mostrar su heterogeneidad, su entereza, su integridad, su inteligencia política, su capacidad para articular. El giro político en el Cono Sur reciente, marcado por la fuerte influencia que tiene el neoliberalismo en la región, y que además se acompaña de un giro conservador en muchos sentidos, en términos económicos, en términos religiosos, en términos morales, es verdaderamente devastador no solo para la Argentina, sino para toda la región, incluso para ciertos sectores de la región que todavía se ven inmunes a esa avanzada neoliberal y conservadora. Probablemente los años del kirchnerismo fueron apenas un respiro que permitió probar con mayor o menor fortuna algunas otras formas de estatalidad que, bueno, ahora es el momento para pensarlas, para revisarlas, para valorarlas y en todo caso para mejorarlas en alguna otra ocasión, ¿no? Pero digo, de momento pareciera que este es un momento para el cual había muchas disposiciones emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que no es raro que estemos ahora en este lugar en el que estamos. Me parece que hay todo un condicionamiento, incluso desde la educación, desde los medios de comunicación, desde diversas tecnologías que nos subjetivan y que nos forman, que fueron preparando estos individuos que prefieren
que prefieren, sobre todo en alguna clase media, pero también en muchos sectores en muchos sectores de las clases populares, salvarse solos, que apostar por una forma de vida social que incluya a más gente, ¿no? Yo no sé si tengo todos los elementos para poder comprender esta obra. Me preocupan muchísimas cosas, pero sí lo que veo por algunas cosas que estudio y por algunas cosas que leo es que me parece que es un momento que va a durar mucho, porque justamente hay muchos resortes afectivos que sirven como de soporte a esta manera de gestionar la vida social, la vida económica, la vida política, y que se funda en una forma de individualismo que es muy reactiva respecto de cualquier forma de organización, respecto de cualquier forma de reflexión, respecto de cualquier forma de apuesta colectiva. Frente a todo eso, ese individualismo, que no es el de los otros, ¿no? Que no es el que está fuera de la universidad, no, que está dentro de la universidad, que tiene algún lugar fuerte en cada uno, en cada una, y hace que uno tenga que estar muy, muy vigilante para ver cómo producir otras formas de vinculación. Y sobre todo, al menos me parece que tanto en el campo feminista como en el campo LGTB, ese tipo de cuestiones, si uno no presta mucha atención, toda esa forma de gestionar la vida en algún sentido es bastante funcional o se condice bastante bien con cierta manera de entender una perspectiva de derechos. Si los derechos son derechos de individuos, si los derechos son derechos a los que acceden determinadas clases aventajadas, si los derechos son derechos que se distribuyen diferencialmente, bueno, también en este contexto esos derechos a los que acceden ciertas mujeres o a los que acceden ciertas porciones privilegiadas del colectivo LGTB son derechos que no van a ser tocados, o que en algunos de los casos no van a alcanzar a aquellas personas a las que podrían beneficiar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hasta uno podría tener una ley que asegure, al menos nominalmente, el acceso a la interrupción del embarazo, al aborto, y sin embargo que después sea irrealizable, efectivamente irrealizable, porque las mujeres no tengan acceso o porque el sistema sanitario público esté implosionado, esté devastado, esté absolutamente destruido por políticas públicas que en el marco más macro vacían al Estado de las funciones más básicas que tiene que cumplir. Y entonces, con un Estado vaciado y una gramática emocional en la que los sujetos se perciben como individuos que son responsables, que son emprendedores y bla, 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 bla. En ese marco del que no es necesariamente ajeno a algún feminismo o a algunos sectores feministas o algunos sectores del colectivo LGTB, en ese marco, bueno, será muy difícil producir transformaciones. Por suerte, hay grandes porciones del colectivo LGTB y grandes porciones del feminismo, de esto que se llama ahora la marea feminista, que son, creo yo, los que están llevando la voz cantante y que creo que están viendo con una claridad que no teníamos hace unos años, cómo las luchas feministas o las luchas de la disidencia sexual son absolutamente
inescindibles de las luchas anticapitalistas. Mon amour,